Espero que hayan pasado un buen día de gracias. No sé si todos tienen la costumbre de celebrarlo, pero hay muchas cosas por qué dar gracias al Señor. Yo creo que no debería ser un día de gracias. Es como mucha gente dice en todas las celebraciones, que es el Día de la Madre, pero no tiene que ser un día. Siempre tenemos que honrar a nuestros padres. Así tiene que ser el Día de Gracias, no solo un día. La gratitud tiene que ser una condición de nuestro corazón. Tiene que ser algo en lo que nosotros vivimos. No hay nada más que la gratitud. Es algo que cuando alguien hace algo por ti, tú lo agradeces. La gratitud es la condición en la que vivimos. La gratitud es estar agradecidos con Dios por esta vida, por nuestra salud. Yo creo que los que padecimos del COVID, pues parte de esa gratitud es en la mañana que agarras y jalas aire así completito sin ningún problema y gracias Dios. Porque cuando estábamos con el COVID eso era bien difícil, pero más que le daba uno no entraba aire. Pero así son otras cosas de nuestra vida en las que no nos damos cuenta hasta que llegamos a un punto crítico. Y llegamos a ese punto crítico y entonces sí queremos agradecer a Dios y después de haber pasado ese punto crítico nos damos cuenta de lo importante que era. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando perdemos el trabajo, si alguien ha llegado a perder el trabajo y pasado un tiempo batallando por encontrar el ingreso que requiere para su casa, porque a veces se pierde el trabajo y sí se encuentra o busca una manera de provisión, no se queda quieto y busca una manera de proveer, pero todavía no es la suficiente para la casa. Y pasan momentos de angustia, pasan momentos tristes y complicados, buscando. Y cuando llega finalmente, wow, te sientes muy agradecido con Dios. Porque pasaste un momento crítico. A lo mejor si tenemos 20, 30 años, no sé, sé que algunos tienen buenos años en el lugar donde trabajan, o tenemos buenos años en el lugar donde trabajamos. Yo tengo 20 años ahí trabajando. Ya sientes una seguridad, ya sientes una tranquilidad de estar ahí, y ya se te olvidó el momento crítico. Entonces el trabajo pasa a ser el día a día, pero ya no es la gratitud como fue cuando pasaste por el momento crítico. Y yo espero que no tengan que pasar por ningún momento crítico, pero una de las cosas por las que tenemos que tener una gratitud especial con Dios es por nuestros hijos. Y yo creo que a veces no lo pensamos así. Nos sentimos contentos, nos sentimos emocionados, amamos a nuestros hijos. A pesar de que oigamos de que hay cosas difíciles, de gente dura que trata mal a sus hijos, podemos decir que en la mayoría está el amor hacia los hijos, está el cuidado hacia los hijos. Pero tenemos que entender que debemos de estar agradecidos y vivir en esa gratitud. Y los hijos a veces es un poquito complicado. A veces es un poquito complicado porque vivimos todos los días con ellos. Sin embargo, Dios nos puso los hijos como una bendición en nuestra vida. En tiempos de los reyes era una tragedia no tener un hijo. En la Edad Media, los reyes tenían que tener descendencia para que el reino siguiera dentro de la familia, porque no se transmitía más que a los hijos. O, si no había hijos, iba a ser transmitido a un pariente o a un familiar, el familiar más cercano. Si tenía un hermano, entonces el hermano podría aspirar al trono. Pero si ya no estaba el hermano, pero había tenido descendencia, entonces uno de los sobrinos podría aspirar al trono. Al rey, es una tragedia tal que hay historias en la Edad Media en las que el rey llegó a matar a la esposa por no darle hijos.
llegaron a deshacerse de ella, ya sea matándola o mandándola a un convento, ¿sí?, calificándola de loca. Por alguna razón le echaron de culpa y la encerraron. De hecho, un dato curioso es que esa es la razón por la que los sacerdotes no se les permite casarse. Porque en la Edad Media el sistema en el que funcionaban empezaron a funcionar los feudos. Entonces no era nada más que tomaban una parroquia, sino que tomaban la tierra y tomaban las posesiones. Entonces, a medida que avanzaba la iglesia, las posesiones iban siendo mayores. Y si les hubieran permitido casarse legítimamente, no permitían el matrimonio para que no hubiera hijos legítimos y no hubiera quien pudiera pedir la herencia. Y entonces todas las posesiones pasaban a manos de la iglesia. Nada terminaba siendo de ellos. Aunque tenían hijos, papas, obispos, todos tenían mujeres y tenían hijos, y no nada más tenían mujeres. Tenían mujeres y concubinas y ninguna legítima, ninguna registrada, ningún hijo reconocido, porque todos saben que eran hijos de ellos. Hoy en día no es así la cosa, no tenemos un reino que pasar a los hijos, pero para los judíos era algo muy importante la familia, era algo muy importante el tener hijos. De hecho, para las mujeres era una afrenta no tener hijos. Los judíos en su cultura veían como que los hijos eran el comprobante, el testimonio del favor de Dios sobre la persona. Entonces, si una mujer no tenía hijos, era una tragedia para ella, porque la población, el resto de la comunidad, la veía como alguien que le desagradaba a Dios, porque Dios no la bendecía con hijos. Aún en algunos lugares conservamos estas tradiciones, ¿no? Que si no tienen hijos, estamos puchi pensando y embarazando. Y claro, todos queremos ser abuelos. A nosotros ni nos preguntaron. Y cuando menos pensamos, estábamos llenos de nietos y bisnietos. Pero para la cultura judía era algo muy importante. Era algo muy importante. Y recordamos algunas historias. Por ejemplo, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, no podía tener hijos y su esposo servía en el templo. No era cualquier persona. Entonces no podía ahí encajar. Oye, ellos sirven al Señor. Ellos tienen el favor y la gracia del Señor, pero ella no tiene hijos. Entonces el pueblo la veía como una vergüenza. De hecho, si ven por ahí en Lucas, me parece que en Lucas, el capítulo 1, por ahí del versículo 20 en adelante, ella dice que el Señor se acordó de ella para quitar la afrenta que había de los hombres hacia ella, cuando resultó que había concebido un hijo. Estaba siendo maltratada por no tener hijos. Sara, les digo que es la historia más famosa. Y Sara decía, el Señor no me ha permitido, Él me lo ha impedido. Fíjate nada más cómo era duro el tiempo para pensar, si no tengo hijos es que Dios está sobre mí trayendo algo que me impide tener los hijos. Si ven ahí la historia de Abraham y Sara, cuando Sara tiene la notable idea de brindarle a la sierva Agar, a Abraham para darle descendencia, dice, ya que Dios me ha impedido, el Señor me ha impedido tener hijos, entonces voy a encontrarle una manera de darme descendencia para entonces ser honrado. Eso está en Génesis 16, eso sí lo conté por aquí, Génesis 16, 2. Pero la Escritura nos enseña que es muy importante la herencia, que es muy importante la herencia, pero no a la manera de nuestra cultura occidental. La cultura oriental es muy diferente. Y la Escritura, Pablo nos enseña que los padres somos los que tenemos que atesorar para los hijos. Y en nuestra cultura, los hijos queremos que atesoren para nosotros, para que cuando estemos viejitos
nos carguen y nos lleven y nos cuiden. Y está bien. Hijos, no vayan a pensar que esto no, o sea, debemos de honrar a nuestros padres. Cuando lleguen a viejitos, cuando lleguen a viejitos, los debemos de honrar. Pero nosotros padres debemos de haber estado en sabiduría para tener ingresos, para sostenernos, para tener algo con lo que nosotros podamos movernos y no ser una carga. Para un judío era una vergüenza que el hijo lo mantuviera. Y Pablo utiliza esta analogía en 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, 14. Pablo les escribe a los corintios y les dice: he aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. O sea, básicamente Pablo está hablando de una tradición. Pero esa tradición la está aplicando en el ministerio, diciéndoles: yo, que sentía Pablo, decía: yo que los engendré espiritualmente, yo no voy a ser una carga para ustedes, yo no voy a ir a imponerme y a decirles: vengo a verlos y échenme. Al contrario, Pablo decía: no, yo voy con mis manitas y llego con ustedes y voy a trabajar y voy a mostrarles que no soy carga, porque yo debo de asesorar para ustedes, no ustedes para mí, utilizando la analogía como una tradición oriental, en la cual los padres deben de atesorar para los hijos. ¿Por qué sucede esto? Vamos a ver varias cosas por las cuales tenemos que entender, primero, qué son los hijos en nuestras manos y por qué es importante para nosotros tener fe. Y esto es bien interesante. Ve a la gente del mundo, ve a tus compañeros de trabajo, a lo mejor familiares, que no tienen fe, que no creen en el Señor, que no creen que Jesús es el Mesías. Vemos cómo viven sus hijos. Decimos nosotros: son ovejas descarriadas. Sí. Y pues recordemos también, nosotros éramos ovejas descarriadas. Requerimos fe, porque los hijos son un regalo de Dios. Y esto los papás somos bien románticos y bien místicos y decimos: es que los hijos no son nuestros, pero los agarras como tuyos y los quieres educar de tu forma y quieres hacer en ellos tu voluntad y quieres que ellos crezcan como tú crees que deben de crecer. Y no es así. Son herencias que el Señor pone en nuestras manos. Entonces, ¿de quién son los hijos? Nuestros o del Señor, son del Señor. Y mira, cuando hay una herencia, en muchas de las ocasiones, el testador dice: yo voy a heredar esto a fulanito y esto a menganito y a tal, y le pone condiciones, le puede poner las condiciones para decir: yo se lo voy a dejar, pero esto lo puede usar para esto, o tiene que hacer esto para ganarlo, o tiene que administrarlo de cierta manera. Y le puedo poner ahí las cláusulas a su testamento. La única cláusula que de mi esposo es que son de él. Y pues yo te los heredo, yo te doy la capacidad de que tú procrees, de que cumplas con Génesis, fructificar y multiplicados. Y entonces tú puedas tener familia, pero es mía. Y cuando escucho eso de decir es mía, me suena: me la vas a traer de vuelta. Y esa es la principal labor de nosotros como padres: tratar a los hijos como una herencia que no es mía, una herencia que estoy recibiendo y que la tengo que traer de regreso para entregarla nuevamente. Vamos a ver el Salmo 127, los versículos 3 al 5. Dice:
He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Y luego dice que como saetas en manos del valiente. En una ocasión escuché yo una predicación que hacía referencia a las saetas, son las flechas que se utilizan principalmente en la guerra o en la cacería. Y dice que bienaventurado es el que llenó su aljaba. La aljaba es la bolsita en la que cargan las flechas, así la que traía Robin Hood y colgaba así llena de flechas. Bueno, ya hay más nuevo, ¿verdad? El X-Men, pero no sé cómo se llama el personaje el que trae las flechas. Y dice que como saetas en manos del valiente, y este predicador hacía la referencia diciendo que como padres tenemos una bendición puesta en nuestras manos que depende de nosotros hacia dónde la lanzamos. Y ese punto es importante porque al final dice que no será avergonzado en las puertas. ¿Por qué en las puertas? Para nosotros la puerta no tiene sentido. Para nosotros decir no será avergonzado en la puerta no lo entendemos. Pero en el pueblo judío, la puerta era el lugar donde todo se resolvía. Ahí se hacía el comercio. Ahí iba uno y llevaba, traigo esta mercancía tal, mira, fulanito quiere, menganito, y podías hacer tu negocio. Ahí también se resolvía todo litigio. Si tú traías problema con alguien, iban los dos a decir, es que este me debe y no me paga. No, es que yo no le debo porque le pagué con esto. Y ahí, los que estaban a la puerta, los que juzgaban estos asuntos, decidían qué se tenía que hacer en la situación del litigio. Y dice que no será avergonzado en las puertas, porque tendría sus hijos de testimonio. Y los hijos eran un testimonio de gracia y favor de Dios, y principalmente eran testimonio de lo que era la casa del Padre. Por eso cuando leemos y estudiamos la parábola del hijo pródigo, tenemos que entender el dolor del padre, de decir, este hijo me pidió la herencia en vida y se la llevó a malgastarla y a vivir finalmente con los puercos. No era nada más que el muchacho está sufriendo, era que el padre decía, ¿cómo me ha deshonrado de esta manera? Pidiéndome la herencia y luego yéndose a gastarla y gastarla de una manera manifiesta, despilfarrando y todo el mundo viendo mi desgracia. Ese era el dolor del padre. Pero el padre con sus hijos atrás, yendo a hacer el comercio y llevando las cosas para comerciar, entrégale mi hijo allá, así como nosotros ahorita. Venga, mi hijo, vamos al súper y bien obedientes los hijos allá, ¿verdad? Y usted traiga esto, y usted lleve el otro, y bien obedientes ahí van a hacerlo. Esa era la honra que el hijo le daba y que no dejaba que el padre se avergonzara. Pero todo esto viene colgado del primer versículo del 3. Herencia de Jehová son los hijos. Dios te lo está poniendo en la mano. Y Dios no le da herencia a los que no son hijos suyos. ¿Cómo nos hacemos coherederos de la gracia de Dios? En Cristo Jesús. Así que es tan importante tener hijos que Dios exige fe para tener hijos. Y tú dices, oye, pero le da a los no creyentes. Esa es una bendición que ellos se llevan de la gracia natural que Dios puso en nuestros cuerpos para poder procrear. Pero no son herencias de Jehová. Nosotros los creyentes recibimos a los hijos como herencia porque nosotros también somos hijos. Pero se necesita fe. Es tan importante para Dios confiarnos a los hijos que requiere fe primero. Requiere ver tu corazón y requiere decir, a ver, ¿qué es lo que traes? Por eso ahorita es una tragedia lo que sucede en nuestra sociedad. Que los jóvenes no quieran casarse. Es una tragedia. ¿Por qué? Porque muchos no quieren casarse ni tener familia. No, hombre. No, ¿para qué? No, sí. Y les dicen las bendiciones. No, si las bendiciones son un problema. No, hombre.
No quieren, y algunos quieren los beneficios, quieren los placeres, y quieren juntarse nada más y disfrutar, pero muchas veces vienen hijos a esa relación, que son hijos que sufren porque no permanece esa relación, y porque es una relación que no está basada en un compromiso. ¿Y cómo vamos a basar una relación sin compromiso? En amor. Si el amor lo principal es compromiso. Imagínate con el Señor. Que el Señor nos dijera, tal vez no era Jesús en la cruz, para mostrarles que los ama, pero todavía no muerto. El Señor dijo, antes de que tú te des cuenta, Jesús murió en la cruz por ti, y perdonó tus pecados. Ese es compromiso. Eso es lo que Dios exige para nosotros, y debemos de entender que tenemos que tener esa fe. No nada más el amor. Todos los papás decimos que amamos a nuestros hijos y los amamos, wow, pero a veces ese amor es más darles lo que yo no puedo. A veces ese amor es chiquearlos y que tengan en abundancia para que nadie en la cuadra tenga más que mí. Está como el gobernador decía que estaba en la República. Y decía que pobrecito, su papá le daba 50,000 pesitos al mes. ¿Cómo le iba a hacer con 50,000 pesitos? La burla de sus compañeros. ¿Qué te dice 50,000 pesitos? El amor de nosotros hacia los hijos tiene que estar basado en la fe. Nuestro principal propósito para los hijos, y esto es válido para los que tenemos hijos grandes, porque ya tenemos nietos. Y en los nietos no podemos meternos como los hijos, pero podemos interceder y hacer lo que no hacemos con los hijos. No es regaño para papás, es entender lo que es en realidad la bendición de tener hijos y cuidarla como Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Fe, para que los puedas cuidar como Él nos cuidaría. ¿Cómo nos ha cuidado Dios? Como el rebaño perdido. La semana pasada vimos el Salmo 23. ¿No se sintieron bien de saber que no somos ovejas perdidas? De saber que tenemos un pastor que nos alimenta y nos alimenta en lugares de verdes pastos. No nos lleva al chamizal a ver mezquites, en verdes pastos, donde puedes reposar, donde puedes disfrutar a tu pastor, y en aguas tranquilas donde no sufrirás, en aguas hermosas donde te dejas que te metes así y te ven los piecitos. Eso que el Señor quiere para nosotros es lo que nosotros tenemos que hacer para nuestros hijos, y tener una fe en la cual nosotros no lo vamos a soltar. Y un ejemplo que podemos tomar es el de Moisés. Me gusta mucho la historia de Moisés cuando está allá de este lado de libertad. Pero no, Moisés nació en una época difícil para nacer. Si ahorita decimos, oh, hijo, qué complicado, ahorita tener hijos es muy difícil. No, aquello era completamente difícil. Vamos a ver Éxodo 2 y déjenle una marquita ahí, Éxodo 2, vamos a ver varios versículos ahí de Éxodo 2. Y vamos a ver primero el 1 y el 2. Y una historia del nacimiento de Moisés en el tiempo difícil en el que nace, y la maravilla de papás que tuvo Moisés. Éxodo 2, 1 y 2 dice: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso lo escondió por 3 meses. ¿Qué es lo que está pasando? En el capítulo anterior, Faraón, viene un nuevo Faraón, viene un nuevo rey, y empieza a gobernar sobre Egipto, y este Faraón no conoció la historia de José, y no le interesa mucho porque no tiene aprecio por los hebreos. Y entonces dice, oye, nosotros somos así poquitos, y ellos ya son muchos, y yo los veo que aparte de que son numerosos, son fuertes, son poderosos. No, vamos a hacer algo. Dice, tenemos que tratarlos sabiamente, porque acuérdense que aunque eran hebreos, pues estaban en Egipto, estaban en tierras de Faraón. Entonces Faraón dice que no, tenemos que ser sabios para tratarlos, porque no sea que vengan
otro pueblo a atacarnos y ellos se quieran aliar con ese pueblo, entonces se van a ir. A lo mejor hasta pensó Faraón, dejate que se vayan, donde se nos vengan encima, hasta la tierra nos quitan. Entonces se le ocurre la brillante idea de pedir a las parteras que atendían a las mujeres hebreas, pedirles que cuando nazca el niño, rapidita la decisión. Sale niño, se muere. Sale niña, que vive. Violencia de género contra los hombres. Sí, pero no existe la violencia de género contra los hombres. Mueren más hombres que mujeres, pero la violencia de género es contra las mujeres. Pero las parteras no le hacen caso a Faraón. Las parteras tienen temor de Dios y no matan a los niños. Y dice que el pueblo sigue fortaleciéndose y haciéndose poderoso y sigue multiplicándose. Entonces viene Faraón, traigan a las parteras y les reclama. ¿Por qué no hicieron lo que les dije? Yo, no, es que les voy a dar la versión moderna. Y las parteras le dicen, no, es que las hebreas están más. Mira, pero fortalecidas. Dice, las hebreas son robustas. Dice, y antes de que lleguemos, ellas ya tuvieron al niño. Y pues ya como les hacemos, ya lo tuvieron. Ya lo tienen ahí, ya no se los podemos quitar. Y dice que por eso Dios bendijo a las parteras y a la familia de las parteras. Y bendijo más al pueblo todavía. Y entonces Faraón dice, no. Este es el colmo. Dice, ya no me interesa quién. El que vea a un niño de los hebreos recién nacido, lo mata. Lo echa al río, lo avienta al Nilo. Ese es el decreto que acaba de emitir Faraón cuando vemos este pasaje. Que un hombre de la tribu de Leví con una mujer de la tribu de Leví, eso nos habla que son gente de Israel, son gente creyente. Entonces la toma, tiene un hijo, y cuando lo ven, dice que es hermoso. También la hermosura era algo que el pueblo judío asociaba a la gracia de Dios. Alguien que era hermoso, decían, si ven cuando David es presentado, dice que David era bien apuesto, bien presentado, no muy alto, pero mira, bien bonito. Y acuérdense que siempre les digo, no hay cosa que sobre en la Biblia. Si describe eso, es porque tiene un propósito. Al decir que Moisés era hermoso, no solamente estaba dando la apariencia. Algo vieron los padres en él, porque esa palabra que se utiliza para hermoso significa también acepto, agradable, buen hombre. Entonces vieron algo. Y los papás de Moisés no era el primogénito era Aarón. Ya tenían a Aarón y a María. Pero ellos, María en una versión y María en otra. Pero ellos nacieron en una época que no había pandemia, que no había edictos de Faraón. Nacieron sin problemas. Moisés nace en medio de ley. Entonces los padres, me imagino que sin menospreciar a los papás, la sagacidad de la mamá, dijo, este niño tiene algo. Y lo tenemos que guardar porque donde ahorita alguien se entere, nos lo avientan al río. Y dice que lo esconde por 3 meses. Lo guarda por 3 meses. No fue nada más que ellos decían, vamos a ver si lo podemos guardar. Decían, lo tenemos que guardar, porque es del Señor. Algo hay en él, es acepto para el Señor. Y este niño lo tenemos que cuidar. Y lo vamos a guardar por la gracia de Dios. No por sus habilidades. Digo que claro que la mamá fue bien hábil. ¿Cómo esconden un niño? ¿Cómo esconden un niño? Yo creo que ahorita los vecinos de Mario Michel todos saben que tienen niño. Y más el de enseguida, porque a veces yo creo que va agarrando fuerza rodeando con el llanto. Y al rato lo van a oír todos los vecinos. ¿Cómo escondes el llanto del niño? ¿Cómo escondes todas las cosas? Oye, tienes que tener pañales y pañitas, y tienes que tener, a lo mejor se haya carriolas, y yo digo que no va a carriolas, en algo que no hay que cargar a los niños. O sea, no es una labor sencilla, además esconderlo. Es una labor inteligente para poder esconder a Moisés, porque habían visto algo en él, habían visto algo
que lo podía salvar o que lo debía de salvar en medio de este tiempo tan difícil. Fue tan importante la fe de los papás de Moisés. Y mira, oye uno cosas extrañas, pero los padres eran sobrino y tía. El papá de Moisés era sobrino de la tía de él. Y eso nos parece un poquito loco ahorita, pero en ese tiempo se casaban entre familias. Había que procrear, había que llenar la tierra. Pero fueron instruidos en la Escritura desde pequeños y tenían una fe que no iban a dejar pasar este suceso y decir, ay, pues nos parece que el niño, y dice, no, este no lo toca Faraón, este no lo mata Faraón, lo esconden. Y fue tan grande su fe que antes de mencionar la fe de Moisés en Hebreos, cuando vemos el capítulo de la fe en Hebreos, mencionan la fe de los padres de Moisés. Está en Hebreos 11:23. No le quite la marquita ahí a Éxodo, déjenme la marquita a Éxodo porque vamos a volver ahí. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. No está hablando de la fe de Moisés. No está hablando de la fe de Moisés, cuando recién nacido, está hablando de la fe de los papás. Dice, por la fe de los padres, Moisés cuando nació fue guardado porque los padres tenían la fe, creyendo que Dios lo iba a guardar, que Dios los iba a fortalecer, para que aunque llorara el niño, nadie los escuchara, para que aunque los vecinos supieran, no se pelearan. Y eso requiere fe y requiere milagros. Los vecinos no se callan. Los vecinos ven algo y lo cuentan, pero si más rápido dice uno, el Face es muy rápido. Ay, vecinas que barras, el Face les queda chiquito. Imagínate contener todo eso para que fuera guardado Moisés. Por lo que vieron en él, como papás, la fe nos tiene que llevar a ver los atributos divinos en nuestro hijo. Andamos buscando sus atributos intelectuales, sus atributos físicos, andamos buscando sus atributos hasta musicales. Tenemos que buscar los atributos divinos en él. A lo mejor el atributo musical es divino, pero tienes que verlo primero por la fe, no porque él pueda tocar instrumentos. Si ves que él puede tocar instrumentos, va a terminar en cualquier grupo musical. Si ves que por la fe trae una bendición para la música, entonces te vas a dar cuenta y un día va a terminar en el grupo de alabanza, un día va a terminar ministrando a miles de gentes a través de la música, componiendo cantos. Necesitamos aprender y mantenernos viendo en nuestros hijos sus atributos espirituales. Lo que no crees, a veces vemos a los hijos y decimos, esto nunca va a cambiar. Sí, bueno, nunca va a cambiar. ¿Y cómo cambiaste tú? Por la fe nada más. Necesitamos ver a los hijos y ver el futuro que Dios está poniendo en ellos. No lo que ven los ojos. Así como cuando miraron a David y dijeron, esto no pinta para rey. Y unos días después, ¡pumba! Lo que dice Mateo ya, caramba, dijeron, esto sí pinta para rey. Eso es lo que tienes que ver en tus hijos. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Y sabes qué? No lo vas a ver cuando los tengas así en frente. Lo vas a ver cuando estés en la presencia de Dios orando por ellos. Entonces el Señor, a través de su presencia, te revela cómo ve Él a tus hijos. Y otra vez, esto no es nada más para los papás que tienen hijos chiquitos. Los que tenemos hijos grandes, a lo mejor pensamos, es que no se va a mantener en el camino. Ve en oración y ve lo que Dios ve de tu hijo, en su presencia. No me voy más adelante porque ese es otro punto que vamos a ver hoy despacito. La fe logra que nuestros hijos sean guardados de todo intento de destrucción.
Todos los papás estamos preocupados por lo que los hijos van a vivir allá afuera. Y esto sí es más para los que tienen hijos chiquitos. ¿Qué les espera? ¿Qué mundo les estamos entregando? Deja tú qué mundo, qué leyes les estamos dando, qué libros de educación les estamos dando, qué maestros les van a atender, qué consejería. La mayoría de lo que ellos están recibiendo de información es para adaptarlo a lo que le llaman un nuevo mundo, una nueva ideología, una mente abierta. ¿Para qué? Para aceptar todo lo que no es bueno para ellos. Lo único que están haciendo es el matrimonio homosexual, eso es una consecuencia. Lo único que están haciendo es terminando de sacar completamente a Dios de todo. Y ve el ejemplo de Estados Unidos. Cambiaron en las escuelas la Biblia por las ametralladoras, por los asesinatos, por las bombas. Y dices, ¿cómo lo hicieron? Pues le sacaron del corazón a la gente la Biblia, sacaron de la escuela. Los niños en Estados Unidos crecían como creyentes, aunque no fueran a la iglesia, nada más por la instrucción en las escuelas. Y después de eso, crecen sin esperanza, crecen angustiados. El país, no sé si todavía es más rico de Estados Unidos que China, que otro país, pero el país que por tantos años fue el más rico del mundo, teniendo pura gente angustiada, deprimida y frustrada, creciendo en esa sociedad. Para eso es para lo que tenemos que preparar día con día a nuestros hijos, sabiendo que la fe puede lograr que sean guardados de cualquier intento de destrucción en contra de ellos. Vamos a regresar a Éxodo 2. Vamos a ver ahora los versículos 3 y 5. Dice, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y calafateó con asfalto y brea. Y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver lo que sucedía. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo. Y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. ¿A dónde tenían que llevar a los niños para matar el que encontraba un niño hebreo? Al Nilo, al río. Y la mamá de Moisés, porque le digo, muchas de esas cosas como que era la mamá de Moisés tan brillante, va y la lleva al río, lleva la cestilla, hace una cesta de juncos, de hojas, dice, otras versiones dicen de hoja de papiro, y forma una arquesilla. Digo que hay palabras que no se me pegan nada más, dale, que es un arca chiquita, arquesilla. Y la prepara, y la pone bien, y la calafatea. Calafatearla es embadurnarla, acuérdense que en el arca la llenó de, como si de betún, como si fuera un pastel. Y la llenó de brea y asfalto. ¿Para qué? Para que fuera impermeable, para que flotara. Pero no la aventó al agua. Viene y la pone a orilla del río, acá en los juncos. Los juncos son las varas esas altas que crecen a la orilla del río. Y la pone ahí. Y se va. Pero no se va completamente. Le dice a la hija, o sea, en palabras de mamá mexicana, trucha con mi niño. Échalo. Revisa, se lo lleva. O si sube la corriente y entonces la canastilla empieza a moverse. Quédate pendiente. Y como hijo mexicano, la hija se queda pendiente. Se queda presta ahí, se queda lista. Y empieza a ver, y en eso viene la hija de Faraón. ¿Qué papá? Viendo a la hija de Faraón venir, dice, ahí viene la salvación del niño. Con esto la armamos. Si la hija de Faraón es hija del que promulgó el edicto para matar a los niños, yo creo que la hermana de Moisés dijo, ¡hijo de la torre! Vienen egipcios
El que lo vea lo va a matar. Y nada. Que viene la hija de Faraón, ve la canastilla allá, la arquilla ahí, y entonces manda por ella y dice que se la trae. Y dice ahí que la hija de Faraón vio la canastilla y mandó a una criada para que se la trajera. Cuando le traen la canastilla, ¿qué estarían pensando ustedes cuando la hija de Faraón tiene la canastilla en la mano? También, palabras mexicanas. Ya la agarró la hija de Faraón. ¿A dónde vive el niño? Pero hay una referencia en el versículo 2, por eso la palabra se me quedó ahí. La palabra que se utiliza para describir el vehículo que dice la mamá de Moisés se usa 2 veces nada más. No 2 ocasiones, 2 veces. En el libro de Génesis y en el Éxodo. En el libro de Génesis para referirse al arca de Noé. Y en el Éxodo para referirse a la arquilla que hicieron para Moisés. Las 2 para salvación. En el arca de Noé flotaron los que iban arriba del arca y se salvaron. El arca es una figura de la salvación por Cristo, es una figura de Cristo. Y esta arquilla es una figura de salvación. Cuando llegó delante de la hija de Faraón, la hija de Faraón agarra el arca y en lugar de abrirla y aventar al niño a la boca, la abre y se queda viendo al niño. Entonces la hija de la hermana de Moisés inteligentemente hizo algo que vamos a ver en el siguiente versículo. Pero ella antes, yo creo que le instruyó bien la mamá y le dijo, cuando esto pasa, la mamá no le dijo, si acaso viene la hija de Faraón y ves que agarra la canastilla, y le dijo, cuando ella venga, tú vas a hacer esto. Pues la hija estaba atenta, estaba pendiente y estaba viendo a los hijos. Tenemos que tener los ojos puestos en nuestros hijos. No para seguirlos en la calle, no para verlos donde andan. Lo primero es que nuestros ojos espirituales estén puestos sobre ellos todos los días de nuestra vida. Este no es un asunto para hacer los domingos, este es un asunto para hacer a diario. Mientras ellos andan afuera, nosotros estamos orando con nuestros ojos espirituales puestos en ellos. Señor, guárdalos de toda cosa, líbralos. Imagínate los papás de Moisés. Líbralos de la hija de Faraón, no. Líbralo del decreto en la mente de la hija de Faraón, que cuando ella agarra esa canastilla, tú abres, Señor, sobre el niño, para cuando la abra, ella vea lo que nosotros vimos y le sea revelado que ese niño no puede morir. Así oramos con nuestros hijos, con esa pasión de decir, Señor, allá donde andan, allá donde están, Señor, que tu gracia se revele sobre ellos y que aún que caigan en manos de Faraón o de la hija de Faraón, no se ha cumplido el decreto de Faraón, se ha cumplido tu decreto en sus vidas, ¿sí? Y tu voluntad se ha hecho en mi hija. Casi esperamos. Si nuestros hijos salen a la calle, si son adolescentes o mayores, casi esperamos que suceda lo peor. Y casi esperamos que nuestros hijos, enfrentándose a lo malo, se nos fueran. Se nos están yendo en oración, en intercesión. Cuando ellos se van a enfrentar a lo malo, nosotros tenemos que dar de rodillas. Y aún que tú los veas y te digas, van al río, allí es donde está la muerte. Allí es donde tú tienes que orar. Allí es donde tú tienes que interceder y decirle, Señor, esta herencia tú me la diste. Esa herencia yo no la voy a perder, Señor. Y aún que caiga en manos de Satanás, Señor, que a los que están ahí alrededor les reveles tu voluntad y tu gracia sobre él y que lo suelte. Y tú dices, ay, por eso pasa.
Hay testimonios de gente que la quisieron levantar, la quisieron agarrar para secuestrarla y que de repente el secuestrador se llenó de miedo y la aventó y la soltó. Hay testimonios de jóvenes que les pusieron cosas en la bebida y se tomaron la bebida. Y uno de ellos, no creyente, le dice efecto lo que había en la bebida. Y a los otros creyentes, y dices, creyentes en un antro, siguen siendo creyentes, aunque anden por allá en el mundo. Reclámalos como creyentes. Háblale al Señor de tus hijos. Y diles, esta herencia, Señor, aún que pise tierra del enemigo, es tuya, no es del enemigo. Nos vencemos fácil con los hijos. Y no nada más nos vencemos. Pensamos que el mundo vence. Pensamos que el mundo es más poderoso que el Señor. Y que porque van, porque tienen que ir, porque van a lo difícil del mundo, ahí los vamos a perder. Señor, es herencia tuya. Tú la pusiste en mis manos y la pusiste porque tengo fe. Y ya tiene 30 años, aunque tenga 50. El Señor no lo ha perdido de su mano. Vimos el Salmo 23. ¿Qué oveja se le ha perdido al Señor? Ninguna. Él dice, y nadie la puede quitar de mi mano. Y luego adelantito dice, y nadie la arrebata de la mano del Padre. Dice, de Jesús o del Padre, de Jesús y del Padre. Y nadie la va a arrebatar de su mano. Tu hijo es tuyo del Señor. Si es tuyo, te lo pueden arrebatar de la mano. Si es del Señor, nadie lo va a arrebatar de la mano del Señor. Necesitamos continuar con fe. Aunque lo que veas no parezca nuevo, no parezca bueno, parezca nuevo. Bueno, hay muchas nuevas. Y entonces ves llegar a tu hijo con un peinado así de o ves que en la escuela chiquitos así y se empiezan a juntar con más desastroso de la escuela. O desastrosa, porque ahora hay unas niñas muy esforzadas. Aunque parezca malo, tú permaneces en la fe. Continúa viendo en tu hijo lo que Dios vio. ¿Y dónde dijimos que se ve eso? En la presencia de Dios, en la oración. Y va a venir tu hijo y lo vas a ver, y a lo mejor se le va a salir una palabra de esas que no quieres que se le salga. Obviamente le vas a decir que no lo haga. Obviamente le vas a decir, ese no es un lenguaje adecuado para nuestra casa. En nuestra casa hablamos de esta manera. Pero en oración vas a decirle al Señor, Señor, esa herencia tuya, alguien la quiere corromper. Esa herencia tuya, alguien le quiere sembrar lo que no es tuyo. No lo permitas. La intercesión es que tú agarres la mano de tu hijo y le estires hasta que agarre la mano de Dios y que se encuentren. Eso es intercesión, es como una intersección en la carretera donde dos caminos se juntan. Tú agarras a tu hijo y lo llevas hasta Dios y ahí lo mantienes. Y luego dices, ya llegó. El que cree estar firme, mire que no caiga. Si nosotros nos tenemos que cuidar, ¿cuánto más ellos que están bajo tanta presión? Continúa firme en el Señor. Continúa viendo a tu hijo, aunque la situación se vea crítica, continúa viéndolo adentro de la cesta, adentro de la arquilla. Vamos a ver ahora los versículos 6 y 8, 6 al 8. Ahí mismo de Éxodo 2. Dice, al abrirla, vio el niño, y he aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Y la hija de Faraón le respondió, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño.
Cuando abre la cesta, hubiéramos pensado, lo va a sacar y lo va a aventar. Señor, guarda a mi hijo que lo está aventando aquella, la hija de Faraón. Guárdalo cuando caiga al agua y que no se ahogue. Porque das por hecho se lo va a aventar al agua. Sí dice que cuando el niño lloró, ella tuvo compasión. ¿Qué provocó la compasión de la mujer? El llanto del niño. ¿Qué provocó la compasión de Dios cuando Israel estaba preso en Egipto? Que clamaron a él. Y no clamaron nada más para decirle, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que no olvides, Señor, de este lugar de maltrato a un lugar donde no. El pueblo clamó desesperado, eran 400 años de esclavitud. Y clamó y lloró delante del Señor. Y el llanto provocó la compasión y misericordia de Dios y sacó a Israel de Egipto. Cuando somos débiles, así como un dedito dentro de la canasta, parecemos débiles. Cuando estamos en el vehículo de salvación, cuando estamos en Cristo Jesús, nuestra debilidad es fortaleza. Clama a Dios y asegúrate de que tu hijo va dentro de la cesta con la paz. Cuando nosotros presentamos a nuestros hijos la Biblia, el Evangelio, tenemos que asegurarnos que lo estamos metiendo en la cesta. ¿Cuál es la cesta? Cristo Jesús. Es el vehículo de salvación, para que cuando nuestro hijo vaya delante de la hija de Faraón, vaya delante del mundo, vaya delante de quien vaya en la cesta de salvación. El mundo no lo pueda tocar, no lo pueda aventar al río, no pueda matarlo, porque está en Cristo Jesús. Asegúrate que tu hijo permanece en Cristo Jesús, no obligándolo, haciéndole ver el amor que tú tienes por Cristo, haciéndole ver el amor que Cristo tiene por él, haciéndole ver que allá afuera nadie lo va a amar, aunque le digan que lo aman, nadie lo va a amar. La mayoría de los problemas de los adolescentes es identidad. Es estar buscando quién los acepte, quién los quiera, porque los papás los regañamos y los papás no lo entienden. Y entonces se vuelve un conflicto y salen allá afuera. Y pues allá afuera hay muchos virus. No, yo te entiendo. Vamos a ponernos en la mente y vamos a dejarnos que sea el tema. Órale, vamos y que bailamos y vestimos y hacemos. Después de ese tratamiento, viene el gancho. Es que yo te quiero, ¿no? Es que somos así, unidos contra el mundo, y nadie nos va a separar. Y el gancho se va. Cuando eso sucede, está buscando amor, está buscando aceptación. Nosotros los padres, y a veces esto no nada más sucede en la adolescencia, empieza a suceder antes o puede seguir sucediendo después. Asegúrate que tu hijo conoce que el que más lo ama es Jesús, que Dios lo amó tanto que fregó la cesta de la salvación, para que él transite por este mundo no en sus pasos, sino metido en esa cesta de la salvación para que pase lo que pase, yendo en Cristo Jesús a salir victorioso. ¿No han visto la película de... se me olvidó el nombre, es un jugador de fútbol americano, se llama Michael Ross, sale Sandra Bullock en la película. Adoptan ellos un muchacho grandote ya de preparatoria y lo llevan a su casa y total, lo hacen su hijo, así literal. Al final, casi de la película, la hacen como un recuento y ella dice de otro muchacho que se había perdido y que lo habían matado el día de su cumpleaños. Y al otro no lo mataron, porque al otro ya era en el vehículo de salvación y había conocido a Cristo. En esa película de familias cristianas ya respetaban a Cristo. Necesitamos que nuestros hijos los llevemos en el vehículo de la salvación. Una buena manera es que vean que cuando tú sales
Tú vas en el vehículo de salvación. Y no estoy hablando del Ferrari, no. De que tú sales y tú vas en Cristo. Que tu hijo te ve orar. Que tu hijo sabe que eres recto. Decimos, un hombre de Dios. Porque no hay ninguno que podamos decir nombre de Dios. Pero sí que eres un hombre, una mujer que ama a Dios. Y que lo ama sobre toda cosa. No solamente los domingos, sobre toda cosa. Y que entonces cuando sale, no es el jefe, no es el trabajo, no es el carro, no es la situación. Es yo caminando en Cristo Jesús por medio de este mundo. En medio de este mundo. Por Cristo Jesús. Si te roban el carro, ¿qué es lo primero que haces? Darle a la aseguranza. Y no quieres reportarlo. Y luego vas al yonque, al corralón, a ver si ahí está, si lo recuperó, bla. Y después, no oré por el carro. Si te roban el carro, lo primero es orar. Si no tienes para mandarlo, lo primero es orar. Si tu hijo ve que tus necesidades están siendo proveídas por Dios, la confianza va a ser completa. Va a decir, hay alguien que puede proveer para mis necesidades, porque lo vean mis padres. Nuestra fe es la que se forma en nuestros hijos, para bien o para mal. Y si la regamos, esa fe se transmite así. Otra vez, estamos regando a papás. Esto es aliento para que si alguna vez la regamos en la fe, regresemos al punto y vayamos a donde está la verdadera fe. Y si sucedió algo, Señor, restablécelo, agarra la mano de tu hijo y en intercesión llévala delante de Dios. Cuando la hermana de Moisés vio que agarra la cesta y que la mujer lo reconoce y dice, este es uno de los hebreos. Ahí está la sentencia. La hija de Faraón reconoce que es uno de los hebreos. Está diciendo, este es un sentenciado, pero algún loco lo metió en esta cesta. Yo debía haber echado así al agua. No, dijo Faraón que los echaran en canastas, que los echaran nada más. Pero ya había sido movida con pasión por el llanto de niño. Y entonces viene la hermana de Moisés y no le dice, oye, hija de Faraón, ¿qué vas a hacer con ese niño? ¿Te lo hallaste? ¿Te lo vas a querer quedar? No. Estaba bien instruida la muchacha. Y se cree que tenía como 5 o 6 años. Imagínate qué buena instrucción le dieron. Y entonces llega y le dice, oye, ¿no quieres que te mande? ¿No quieres mandarme a buscar una nodriza entre las hebreas? Porque ya supiste que es hebreo. Voy a que traiga una nodriza de entre las hebreas para que te críe al niño. La hija de Faraón ni cuenta se dio y ya se lo chacó. Ya se lo encargó, ya se lo otorgó y ya le dijo, no lo vas a matar porque es tuyo. Te traigo a alguien que te lo críe. Y le dice, sí, ve y búscame una. Y hermano Moisés iba con toda la fe y la certeza que dio a sus padres cuando metieron a Moisés en la canasta y dijeron, lo vamos a poner ahí. Imagínate los hermanos de Moisés, lo van a echar ahí cerca del agua donde se puede ahogar. No se ahogar, el Señor lo va a salvar. Lo estamos poniendo en esta cesta que va a hacer que se salve. Y ahí es donde va la hija de Faraón a bañarse. Y ella lo va a salvar. Cuando la hija de ellos ve esto, ya está segura de lo que va a pasar. Por eso habla con esa seguridad y le dice, ¿no quieres que te traiga la nodriza para que te críe? Y nomás le faltó decirle, para que te críe a tu niño. Pero no se lo dijo, para que te críe al niño. Esa es la certeza que tenemos que ver, aunque veas la situación tan difícil, tan horrible, aunque veas que lo que está pasando es imposible para tus ojos, ve lo que Dios está viendo y sigue intercediendo, orando por tus hijos. Y si no está en la situación difícil, sigue orando, intercediendo para que no se lleve toda la situación difícil y tu hijo sea librado de todo el mal que está en. Y esto no es que tú ores seguro y declares y decretes y establezcas. Es que tú agarres la mano de tu hijo y digas, Señor, es mi hijo.
Es herencia tuya, Señor. Tú me la diste por nosotros. ¿Dejaremos que se pierda? ¿Lo dejaremos que muera en el río? ¿Lo dejaremos que muera en las manos de la hija de Faraón? ¿O Señor, tú lo rescatarás porque está en Cristo? Y entonces estaremos seguros de que lo va a rescatar. Necesitamos seguir obrando en fe y luego después obrar en fe. Y al final, obrar en fe, sigue creyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que vea la salvación completa y total de tu hijo. Dice, ¿cómo llega la salvación completa y total? No sé, pregúntale a Dios. Pregúntale, ya vas a dejar de orar por mi hijo, Señor, ya va a ser salvo. Nunca vas a poder dejar de orar por él. Esa es la gratitud que debemos de tener por nuestros hijos. Así tengan 60 años, estaremos de rodillas delante del Señor, pidiéndole al Señor que permanezca, Señor. Gracias porque me dejaste verlo hasta esta edad. Gracias porque me dejaste permanecer y ver mi descendencia y ver los hijos de mis hijos. Y si estás en nuestra situación, los hijos de los hijos de mis hijos, es una bendición enorme. No vas a poder dejar de orar por ellos, pero continúa orando en fe hasta que veas la salvación completa. Y entonces, el día que el Señor nos llame, el día que ya nos toque partir de aquí, le vas a poder decir, Señor, van a llegarnos. Los esperamos. ¿Para qué día lo estamos esperando? Lloré con mis hijos, intercedí, Señor, lo busqué desesperadamente, porque estoy agradecido que un día me diste hijo. Y puedo venir feliz y tranquilamente a rendirte cuentas de que intercedí por ellos. El problema que tenemos es que queremos hacer que los hijos y también que los cristianos llenen nuestros estándares morales, llenen nuestras aspiraciones. Entonces, cuando los vemos que no están llenando el estándar moral que nosotros queremos, creemos que ya se perdieron. Creemos que ya se perdieron. Pero recuerda, Él no pierde una sola oveja. No se ha perdido. Está fallando en algunas cosas. Está haciendo cosas que no debe. Rescátalo de ahí. Tráelo en intercesión. No te canses. Y finalmente, los últimos 2 versículos, el versículo 9 y 10. Dice, y la hija de Faraón le dijo, llévate este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. El nombre de Moisés es una raíz hebrea. Es curioso que la hija de Faraón le ponga un nombre con una raíz hebrea en lugar de ponerle un nombre egipcio. Le pone un nombre con una raíz hebrea y le pone Moisés. Y estamos alegres, lo salvó la hija de Faraón. No lo entregó para ser echado al río. ¡Wow! Y además, hasta salió ganando la mamá de Moisés. Porque ahora le pagan por criar a su hijo. La hija de Faraón le dice, críamelo y yo te daré tu salario. Ahora le pagan por cuidar al niño. Pero se supone que el niño lo criaban hasta los 3 o 5 años. Y era cuando el niño ya se consideraba que ya se podía esperar de la mamá. Es cuando lees ahí en la escritura que dice que destetaron al niño, era entre 3 y 5 años. Pero ¿dónde estaba el niño? En casa de Faraón. Se lo tuvo que entregar de regreso a la hija de Faraón y dejarlo ir en casa de Faraón. Y la familia de Moisés viviendo con los esclavos. Hay que ver la situación tan dura. Lo perdieron, si era de 5 años, lo perdieron por otros 35, llevó 40 años Moisés en la casa de Faraón. 40 años en que los papás se dieron por vencidos. 40 años de los papás orando, intercediendo por su hijo, que estaba siendo educado en casa de Faraón. Pero ellos ya lo habían educado en la palabra. Ellos ya conocían que le instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuera viejo no se apartará de él, ellos sabían que funcionaba, porque instruyeron a Moisés del niño. Lo crió su mamá.
Y luego lo entrega a la hija de Faraón y ella lo enseñó con las costumbres de Faraón. Pero se grabaron las del Señor. Pueden pasar 40 años. No te rindas. No dejes de orar. Vive en gratitud. Y que tu hijo anda siendo agradecido, Señor. Aunque ande en casa de Faraón. Aunque ande en lo que yo creo que no debe de andar. Aunque ande en lo que yo creo que va contra tu palabra. Señor, agradecido porque me diste herencia. Y por la fe, sigo intercediendo por él. Y sigo orando por él, para que nunca se vaya a perder. Y para que llegue al camino eterno por medio de Cristo Jesús. Eso es la gratitud por los hijos. No es decir, Dios, gracias. Gracias porque me diste hijos, sí. Pues hay que los encargo, Señor. Ahí me los cuido, ¿no? O sea, vengo un poquito ocupado. Siempre nos ocupamos. Y sí los descuidamos muchas veces. Pero ahora ya no los vas a descuidar. Ahora aunque estén chiquitos, medianos o grandototes, entonces ahora yo voy a seguir intercediendo por ellos para saber que caminan en este mundo, en el arca de la salvación, en el vehículo de la salvación que es Cristo Jesús. Y cuando lleguemos allá veremos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por poder reconocer que estamos agradecidos por los hijos que nos han dado. Señor, es por tu gracia y tu favor que los has puesto en nuestras manos. Señor, pero intercedemos, pedimos por ellos, Padre, sean guardados, Señor. Padre, que aunque ellos quieran salirse del arca, que no puedan hacerlo por tu gracia y tu voluntad, Señor, por tu poder, Señor. Que ellos caminen en rectitud delante de ti, Señor. Que sean guardados, Padre, de las manos del maligno, Señor. Que ellos no se enseñoreen en el pecado, Señor, ni el pecado se enseñoree de ellos. Señor, que sus corazones te teman, Padre. Que todos los días de su vida anhelen de tu presencia. Que ellos vivan en Cristo Jesús. Y ellos sean un impacto para el mundo, Señor. Que prediquen tu evangelio, Padre, y vivan en la gracia de Dios. Sabiendo que tú los guardas, los proteges, que tú les guíes. Y que todo esto, Padre, es solamente porque tu presencia está con ellos. Damos gracias, Padre, por nuestros hijos. Gracias por nuestros hijos, Padre. Son una bendición, Señor, en nuestra vida. Y la cuidaremos como herencia valiosa, Señor. Como cosa de gran estima. Cuidaremos esa herencia para dar buenas cuentas el día del juicio final. Todo esto, Padre, lo oramos, creyendo que Jesús es tu Hijo, el Mesías, Padre.